Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto en este día. Y queremos bendecirle en el nombre de Jesús. Y en esta mañana vamos a continuar con el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para poder manifestar lo que Él nos dice en su palabra. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día, Señor. Nos ponemos en tus manos y, Padre, declaramos tu victoria, Señor, como lo declara este capítulo 19 de Apocalipsis. Padre, bendice cada hogar, cada familia, Señor, cada persona que vayan a escuchar este mensaje, que seas tú tocando sus vidas, transformando sus corazones con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, te damos la gloria, te bendecimos. Señor, que mientras tu palabra sea escuchada, seas tú obrando sanidades, milagros, prodigios, Señor. Padre, tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Y por eso te damos a ti toda la gloria. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, si tienes una Biblia en casa, busca Apocalipsis capítulo 19, un cuaderno de notas para poder tomar algunas notas que quizás sean importantes en esta mañana. Así que, en el nombre de Jesús, vamos a leer este capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Dice así la Escritura: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Hasta ahí la lectura de este capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Tenemos tres acontecimientos importantes, tres declaraciones en este capítulo. Primero vemos las alabanzas que se generan en el cielo debido a lo acontecido, al juicio de la gran ramera, de este sistema religioso del cual ya hemos detallado semanas anteriores, y también del sistema político. Y luego vemos la proclamación de la cena de las bodas del Cordero, y finalmente la aparición de ese jinete blanco, de ese jinete en ese caballo blanco, que nos da un simbolismo muy tremendo. Esperemos poder abarcar toda la información que nos revela este capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Sin embargo, vamos a ver en el versículo 1 qué nos dice. Dice, después de esto, esta es una frase muy importante, después de esto, después del juicio de la gran ramera y del sistema político establecido por el anticristo, se presenta esta visión, este prorrumpir en alabanza en el cielo. Pero hay algo importante que tenemos que notar, algo que muchas veces la gente no entiende, la gente no puede discernir, porque la misma palabra de Dios nos dice que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente, y tenemos que discernirlas en función al conocimiento, a la revelación que recibimos de Dios, que recibimos por su Espíritu Santo, que todo lo escudriña, que todo lo conoce, que todo lo revela de parte de Dios. Y todo aquel que es nacido de nuevo se ha convertido en templo del Espíritu Santo, se ha convertido en morada del Espíritu Santo. Su entendimiento ha sido abierto para entender las Escrituras, cosa que no sucede en una religión. Por eso, más bien, en una religión se mueve un espíritu de confusión, un espíritu de error, un espíritu de mentira que impera en la gente. Por eso no les amanece, no les resplandece la luz del Evangelio de la gloria, porque el enemigo ha puesto un velo. Eso nos dice el apóstol Pablo, que cuando se convierten, ese velo cae, y entonces pueden entender lo que Dios dice en su palabra, pueden entender el propósito para el cual han sido creados y el propósito que Dios quiere revelar en sus vidas. Y entonces, al leer la palabra, luego de esa experiencia personal con Cristo, su entendimiento es abierto y pueden comprender el propósito de Dios, pueden discernir y entender las cosas espirituales. ¿Cómo es posible de que, teniendo la Escritura y siendo claramente expresa que Dios abomina la idolatría, es esta Babilonia, madre de todas las abominaciones, de todas las hechicerías, de toda la corrupción espiritual, donde se generó la idolatría, y la misma palabra de Dios que usan ellos muchas veces nos dice expresamente: no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni nada de lo que esté en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero no pueden entender, aunque está ahí frente a sus ojos, no pueden discernir que eso es abominación delante de Dios. Y más bien se levanta en un espíritu de contienda y de lucha y de pelea, cuando lo único que uno está haciendo es
mostrarles lo evidente. Es como lo que está pasando quizás en nuestra nación. Hay tantas pruebas de lo que está pasando políticamente, pero sin embargo, como que eso no cuenta. Y vemos las marchas, vemos la gente que no cree, que dice que todo es legítimo. Es un espíritu de error, un espíritu de brujería, de hechicería, porque hay todo un contexto espiritual demoníaco que se mueve en estas personas que se han cedido a estos tipos de influencias. Y eso está pasando aquí en la actualidad, en el plano espiritual, en el plano religioso. Y en este tiempo hemos dicho que va a ser mucho más incrementado, porque ya la iglesia de Cristo no estará la sal y la luz de la tierra. Entonces no habrá discernimiento espiritual. Sin embargo, Dios en su misericordia seguirá dando testimonio de sí mismo. Levantará un par de profetas, levantará a sus 2 testigos, levantará a los 144,000, mandará a los ángeles a predicar. Esa es una muestra de la misericordia, de la gracia de Dios, del amor que tiene hacia la humanidad. Es cierto lo que Él dice, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta el último minuto, Dios estará obrando para bien del ser humano. Sin embargo, es terrible lo que nos dice la Escritura, de que seguirán pecando, seguirán blasfemando del Dios vivo. Es terrible la impiedad que se generará en estos tiempos no tan lejanos. Entonces es por eso que viene esa voz de júbilo, de alabanza, de adoración, porque ahora está por establecerse el reino eterno de nuestro Dios, un reino de justicia, un reino de equidad, lo que tanto la gente anhela ver en un gobierno humano y que no se va a dar, se va a manifestar con el reino del Dios Todopoderoso, de su ungido, de su escogido, del Mesías verdadero. Entonces, vemos aquí a 2 entidades que todavía están vigentes en el mundo espiritual, la iglesia, esta gran ramera que gobierna sobre los reyes de la tierra, y los sistemas políticos que se mueven siempre bajo el mismo espíritu de gobernar, de enseñorearse, de tomar el control, la ambición de poder, la ambición económica, política, el tener a la gente esclavizada, subyugada. Eso es lo que aparentemente va a ser, no aparentemente, sino que va a ser derribado, va a ser derrocado. Esas 2 entidades, las más falsas entidades que existen ahora en el mundo, la falsa iglesia y la falsa gobernabilidad, la falsa aparente gobierno político que puede traer paz, seguridad, no va a poder sostenerse, porque todo está basado en una mentira. El hombre, si no es transformado en su corazón, no va a poder gobernar de la manera que Dios quiere que gobierne. Entonces este es un problema inmemorial, de tiempos inmemoriales. Y por eso Dios les da la oportunidad. Por eso Dios le da la oportunidad a los gobernantes. Hay una gran responsabilidad que Dios pone sobre ellos. Y nosotros mismos vemos que ellos ponen su cabeza, por decirlo, sobre la guillotina. Vemos la juramentación de los congresistas, vemos la juramentación, el recibir las credenciales. No es un asunto, no es una licencia para hacer lo que ellos le dan la gana. Van a rendir cuenta delante de Dios por todos sus hechos, sean buenos o sean malos. Por eso les conviene conocer a Dios, les conviene hacer lo agradable delante de Dios, porque algún día estarán delante del Rey de toda la tierra y tendrán que rendir cuenta de aquellas cosas que hicieron, del poder que recibieron y cómo lo ejercieron. Así que no es liviana cosa, y es importante por eso conocer las Escrituras, pero finalmente eso caerá, porque la Biblia nos está declarando ello, y dice
después de esto, y una gran voz de gran multitud en el cielo. Aquellos que creen que el cielo no existe, aquellos que creen que los que no le han entregado su vida a Cristo no van a ir al cielo, aquellos que creen que siendo religiosos van a ir al cielo. Pues aquí nos muestra una realidad diferente. Acá nos muestra requisitos para ir al cielo. Y en este pasaje nos habla de ambos lugares, que la misma Biblia nos lo dice. Siempre nos revela los evangelios. Jesucristo mismo habló de esa realidad, de que había un cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor. Y también habló de un infierno, donde el fuego nunca se apaga, y también donde el gusano nunca muere. Está hablando de dos realidades verdaderas, no está hablando de algo simbólico, sino de algo real. Y es ahí donde irá a parar la gente que no ha aceptado a Jesús, que han adorado a un sistema religioso, que han adorado una imagen, que se han dejado marcar por el sistema, por el gobierno del anticristo. Entonces, tenemos que tener entendimiento en lo que vemos en las Escrituras. Hay una salvación. ¿Y para quiénes son? ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Los que dicen aleluya, los que dicen gloria a Dios, los que estarán ahí en el cielo para adorarle. Dice, una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La pregunta es, ¿Dios es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿El dinero? ¿Tu religión? ¿O es Cristo gobernando, tomando control de todas las áreas de tu vida? No estoy hablando de un ídolo, estoy hablando de una persona. No estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación. Tiene relación estrecha, íntima, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu vida es una vida de adoración, es una vida que le da gloria en todo lo que haces. Sí, solamente eso sucede cuando Dios tiene el control de tu vida en la persona del Espíritu Santo. Dice, versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos. Escúchame bien. En la religión dice, Dios no es malo. No, el infierno no existe. Todos nos vamos a ir al cielo. Vemos muchas personas han partido a través de esta pandemia a la presencia de Dios, familiares, amigos. Pero lamentablemente, tengo que decirles con toda sinceridad, ¿por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Muchos ponen que el Señor lo tenga en su reino, que de Dios goce y qué sé yo, una serie de expresiones litúrgicas. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra que todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón es salvo y tiene vida eterna. No hay otro requisito, no hay otro paso de fe que tiene que hacer el ser humano para ser salvo, para tener vida eterna. No pertenecer a una religión por más numerosa que sea, por más piadosa que parezca. Lo lamento. Lamento reventarte ese globo de religiosidad en esta mañana y decirte, lamentablemente, que muchas personas que se supone deben estar en el cielo, ahora están lamentándose en el infierno. Muchas personas, familiares, amigos, que se les testificó, que se les habló, que se les dijo, pero no tuvieron la valentía de renunciar a ese sistema religioso, pensando de que uno les estaba ofreciendo algo engañoso, pero no verificaron nunca, no leyeron nunca la Biblia para darse cuenta si esto era cierto o no. Entonces, ahora están por la eternidad y hasta la eternidad, como lo dice este mismo capítulo de Apocalipsis 19. Y dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Nadie que no merezca estar en el infierno estará en ese lugar. Y igualmente, nadie que no merezca estar en el cielo estará en ese lugar.
para adorar y para bendecir el nombre del Señor. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Está hablando de sus testimonios, está hablando del daño que ha hecho. Ha engañado a multitudes, ha derramado sangre de mártires, de gente que ha dado testimonio, y también ha derramado sangre de gente que era fiel a ella. ¿Por qué? Porque al llevarla al error, los ha dirigido a un destino que no era el destino que Dios tenía para el ser humano. Porque la Biblia nos dice claramente que el infierno ha sido creado para el diablo y sus ángeles, pero lamentablemente miles, millones de personas se están yendo a ese lugar por causa del error, por causa del engaño, porque el mejor invento que el diablo ha hecho ha sido camuflarse, mimetizarse en un sistema religioso para llevar al error. Todos los caminos conducen a Roma, pero no todos los caminos conducen a Dios. Y mucha gente piadosa, religiosa, aparentemente temerosa, están ahora en ese lugar por los siglos de los siglos. Por eso dice que sus juicios son verdaderos y justos. Y ha juzgado, por eso que Dios va a juzgar a este ente religioso que ha arrastrado y arrastra a millones de personas. Cada segundo que pasa, miles, millones de personas están yendo a un destino sin Dios por causa del engaño, de la mentira que el diablo genera a través de este sistema religioso. Por eso viene su juicio, por eso viene su condenación irrevocable sobre este sistema religioso. Y también dice, y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Su juicio es por los siglos de los siglos. Y todos los que pertenecen a ella son partidarios de ese destino. Es por los siglos de los siglos. Es por la eternidad. No hay salida, no hay misas, no hay rituales que puedan sacar a una persona de ese destino. No encontramos eso en la Biblia. Son dogmas, son doctrinas humanas que han contaminado la esencia del Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso tenemos que conocer la esencia, tenemos que conocer lo que dice en esencia la verdadera palabra de Dios, el propósito de Dios. Y por eso viene la celebración, ese cántico de gloria. Aleluya significa adorar a Dios. Adoramos a Dios porque ahora se establece, está por establecerse su reino, está por establecerse su justicia. La iglesia verdadera de Cristo como que ha visto todo este proceso durante siglos de persecución, de burla, de haber sido vejada, de haber sido tomada en menos, pero ahora se levanta en victoria porque Dios la vindica, porque Dios saca la luz de que su iglesia ha sido realmente ese instrumento, como dice la Escritura, columna y baluarte de la verdad. Es la que proclama la verdad de Cristo, es la que proclama su voluntad. El Evangelio eterno, el único Evangelio por el cual la gente es salva. No hay otro medio. Lo demás son trapos de inmundicia, nos dice la Biblia. La justicia humana, las buenas obras, los buenos deseos son trapos de inmundicia delante de Dios. Hemos sido creados para buenas obras, pero tenemos que pasar por el proceso de transformación, de una vida transformada, que se inicia cuando uno recibe a Jesús como su Señor y Salvador personal. Versículo 4. Y los 24 ancianos, los representantes de la iglesia, y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, así sea. Aleluya, adoramos al Señor. Están adorándole por la victoria, porque ahora está por consumarse este hecho importante, que Él toma el control de la historia, toma por posesión lo que le pertenece. Versículo 5, y dice, salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios,
todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Aquí vemos las características de la iglesia, porque esa multitud es la iglesia, que ya ha sido arrebatada, que se encuentra en el cielo, que ya está reunida. Dice, alabad a nuestro Dios todos sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Esta palabra es muy importante porque un siervo es aquel que está sumiso, obediente. Decíamos que el Señor es el Señor. En el contexto de la palabra Señor significa amo, dueño absoluto, que tiene aún el gobierno y autoridad sobre nuestra vida. En la antigüedad, si había un esclavo, un siervo, y no se sometía, el amo podía disponer de su vida, podía hacer con él lo que bien le parecía, porque por eso había pagado un precio, por eso lo había comprado del mercado de esclavos. Pues la Biblia nos dice que Jesucristo nos compró del mercado de esclavos, del cual estábamos cautivos del diablo, y nos rescató para sí. Pero Él ahora no nos trata con opresión, sino que nos trata, nos hace parte de la familia. Venimos a tener nosotros bendiciones y también muchos beneficios al ser parte de la familia de Dios. Somos adoptados, no tanto comprados, sino adoptados como hijos suyos. Y un amo, al tener un siervo, podía serlo heredero. Era parte también de lo que él podía recibir como herencia de este amo. Entonces nuestra herencia está en Cristo. Nuestra vida está escondida en Dios, nos dice la Escritura. Y dice todos sus siervos. La pregunta es, ¿tú eres un siervo de Dios? ¿Te sometes a Él? ¿Obedeces su palabra? ¿Estás rendido totalmente a Él? Señor, he aquí, estoy para hacer tu voluntad. ¿Tu vida está alineada a la palabra de Dios? ¿O tienes un razonamiento que cuestiona las cosas de Dios? Porque vemos muchas personas, muchos siervos, hasta ministros, pastores, que ahora cuestionan la palabra de Dios, razonan la palabra de Dios, establecen doctrinas humanistas, doctrinas religiosas, y como que le quitan valor. Criticamos un sistema religioso porque ha implantado dogmas y una serie de reglas a las cosas establecidas por Dios. Y Dios abomina eso porque dice, ustedes han puesto sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Y los cristianos evangélicos no son la excepción. Lamentablemente, han establecido doctrinas denominacionales que también están quitándole, están restándole el valor y la autoridad a la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice en este libro de Apocalipsis básicamente que no quitemos ni añadamos nada, porque si no seremos condenados, porque Dios es celoso y Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y dice, todos sus siervos y los que le teméis. Ese temor reverente, Señor, hágase tu voluntad. Señor, yo sé que he sido salvado para hacer tu voluntad y no mi propia voluntad. Para eso fuimos comprados. Él tiene derechos absolutos sobre nosotros, así pequeños como grandes. Para Dios no hay diferencia. Si uno es más grande, uno pequeño, para Dios somos iguales. Eso es lo maravilloso en la iglesia del Señor. Que mientras en el mundo, yo soy el presidente, yo soy el ingeniero, yo soy el doctor. Cuando entra a la iglesia, el ujier, que puede ser una persona sin mucho conocimiento, le tiende la mano al doctor, al presidente, y dice, buenos días, hermano. No le dice presidente, hermano, sino buenos días, hermano. Porque delante de Dios todos somos iguales. ¿Qué mejor prueba que de ese sentir de Dios? ¿Qué mejor? Es mucho mejor que el socialismo y cualquier otra ideología.
tenían en común todas las cosas. Ese es el sistema de gobierno de Dios, pero que empieza en el corazón humano transformado. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y qué terrible es pensar de que pastores, ministros, están buscando posicionarse, acomodarse en un sistema político, cuando todo está ya incluido en el propósito de Dios. Pero primero tiene que ser el corazón transformado. Él es el que nos da línea con todo. Bueno, podríamos hablar mucho más de esto. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, todo lo puede, lo ha demostrado y lo está demostrando en sus juicios. Lo que parecía increíble, este sistema que tenía el control absoluto, fue transformado, cambiado, fue derrocado. Por eso, hermanos, amigos, nuestra vida tiene que estar puesta en Dios. No es lo que ven nuestros sentidos naturales, no es el caos de repente que podemos ver ahora, que quiere infundirnos temor. Nuestro Dios todopoderoso reina. Él es el Dios todopoderoso que está sentado en el trono inamovible de los siglos. Él gobierna sobre el gobierno de los hombres. Él es el Elión. Él es el Altísimo. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es el que nos protege. Él es el que nos ha dado promesas fieles en la palabra. Y Él nos dice aquí que su palabra es verdadera. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y Él es el fiel y verdadero. Hay un tremendo mensaje en este pasaje. Un tremendo mensaje. Podemos pasarnos meses predicando sobre este mensaje al tomar los nombres, los calificativos que se le dan a Jesucristo. ¿Por qué tenemos que poner nuestros ojos en el sistema humano cuando tenemos como Rey al Dios Todopoderoso, que nos va a decir que Él es el fiel y verdadero? Y bueno, es tremendo lo que podemos ver aquí. Y más bien vivir una vida de alabanza y de adoración. Aleluya, gloria al Señor. Y dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Y aquí nos habla de estas bodas que están por llevarse a cabo en el cielo. Allí está la iglesia, la novia. No puede haber boda si no está la novia. Y la novia tiene que estar ataviada. La novia tiene que estar vestida de gala para la situación que se va a presentar. Y nos va a describir de una manera simbólica cuál debe ser el estado espiritual de esta iglesia, que no es la iglesia que nosotros vemos en la actualidad. Es lamentable. Una iglesia que se ha corrompido, una iglesia que se ha contaminado. Pero esa iglesia no estará en la presencia de Dios. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento. Por eso el Señor nos llama a volvernos a Él. Nos llama a reconciliarnos con Él y a vivir en línea con su perfecta voluntad, con su palabra. Eso es vivir en santidad. No es una cosa espiritualoide, qué sé yo, no, mística. No, es simple, es vivir en línea con su palabra, en obediencia. Es parte de lo que va a fluir y se va a manifestar si nosotros nos sometemos a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, vemos, dice, gocémonos y alegremos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es interesante. Dice, su esposa se ha preparado. Es decir, el Señor le ha dado los recursos. El Señor nos ha dado su palabra. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo.
Y la iglesia es la que tiene que prepararse, tiene que equiparse. No es que Dios, Señor, lléname con tu Espíritu Santo si es tu voluntad. No, es que tú tienes que buscar de Dios, tienes que estar en su presencia. Tiene que ser el deseo ardiente de tu corazón. Señor, transfórmame, cámbiame. Heme aquí, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Bautízame, transfórmame, cámbiame. Señor, yo te entrego estas cosas. Es como esa mujer que sabe que se va a casar y se va al salón de belleza, se va al spa. Y entonces empiezan a prepararla, se va a donde el costurero, la modista, y entonces empiezan a hacerle los ajustes, empiezan a hacerle todo un tratamiento de belleza, un peinado, todo un sistema, bueno, que la mujer es mejor que nadie sabe, pero Dios nos embellece a través de su palabra, porque su palabra es el espejo. Nos dice Santiago, es donde nosotros nos consideramos, nos vemos y vemos nuestras deficiencias, vemos lo que nos falta. Y entonces vamos a ir limpiándonos, vamos a ir echándonos el maquillaje para perfeccionar esas imperfecciones que tenemos como iglesia. Y cada vez que somos expuestos a la palabra, Dios nos va a hablar, Dios nos va a mostrar aquellas cosas que estamos andando mal para cambiar, no para refutar, no para pelear, no para decir, lo que pasa es de que usted ya me está dando con el palo, usted ya me está golpeando. Hermanos, aunque se lo digamos con amor, muchas veces la gente no cambia, no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque su corazón no está dispuesto a cambiar para Dios, no quiere renunciar a sus apetitos carnales, no quiere renunciar a esas cosas que le agradan a su carnalidad. Y cada vez que tú escuchas un mensaje y lo aplicas, estás quitándote una arruga, estás arreglándote un pelito que está parado por ahí, una espinilla que apareció por allá, hablando metafóricamente. Cada vez, sin embargo, vemos que el diablo en este sistema ha distraído y ha puesto otras prioridades en la gente que lamentablemente a veces no nos exponemos al trato de Dios y sin embargo creemos, el sistema religioso nos hace creer de que porque ya aceptamos a Jesús ya estamos camino al cielo, y no es así. Lo hemos dicho cualquier cantidad de veces. La Biblia nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mismo Señor Jesús lo dice. Creámosle a Jesús, obedezcamos a Jesús, apliquemos la palabra que Él nos dice, porque son requisitos para estar en su presencia. Y dice, y su esposa se ha preparado. ¿Te estás preparando? Más bien vemos una iglesia que se ha corrompido. Y lo he dicho cientos de veces, que se ha convertido más en una discoteca que en un lugar de adoración. Donde ya los músicos no sabemos si son mundanos o son creyentes, porque están con tatuajes y aretes y una serie de cosas que son una moda del mundo. Y no es conforme a la voluntad de Dios. Y todavía refutan ministros. No es que no se vayan a ofender. No, es que es el hijo del pastor. Perdóneme, hermano, si lo ofendo. Pero si usted se ofende es porque quiere. Porque la palabra de Dios es clara. Más bien arrepiéntase para que haya misericordia. Porque dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Así que si quieres que la misericordia de Dios llegue a tu vida, arrepiéntete. No estoy hablando de una persona que se convirtió ayer y estaba lleno de esas cosas. No podemos hacerlo. Pero yo creo que aún Dios tiene el poder para limpiarte
para purificarte, para transformarte. Y yo personalmente, si tuviera una de esas cosas, así como tuve la valentía y el dinero para hacerlo, también creo que invertiría, juntaría dinero para borrármelos, para quitármelos. ¿Por qué? Porque Dios me llama a ser de testimonio y de inspiración. Y si tuviera que presentarme a predicar, trataría de cubrirme. Y si me vieran, explicaría. No importa el tiempo que me tome, pero llamaría a la reflexión, a los jóvenes, a las personas, para que no lo hagan. Porque no es agradable delante de Dios. Y la Escritura nos lo dice. Entonces, ¿vamos a agradar a Dios o este sistema? Y podríamos decir de muchas cosas más que se han metido en la iglesia y que la han contaminado. Y esa no es la iglesia por la cual Cristo viene. Cristo viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, limpia, con el poder de su Espíritu Santo. Entonces, preparemos, dice aquí, ella y su esposa se ha preparado. ¿Te estás preparando? ¿Estás aplicando lo que escuchas? ¿Lo que meditas en la palabra de Dios? Dice, y luego que se ha preparado, porque es un proceso, es todo un proceso que hay que llevar. Luego que se ha preparado y todo lo demás, miren lo que dice, versículo 8, y a ella se le ha concedido. Es decir, después de todas estas cosas, que la iglesia se ha preparado, se ha dispuesto, ha hecho su parte, Dios hace la suya. Dice, le concede que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, tú vas a cosechar lo que has sembrado. Si tú has hecho las cosas correctamente, si tú has agradado a Dios, Dios se complace en ti, entonces Dios te concede, Dios actúa, Dios te da lo que tú no puedes hacer, porque nuestras justicias, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Pero Dios ve nuestras luchas. Sí, somos humanos, tenemos tentaciones, peleamos cada día con nuestra carne para no sucumbir. Pero Dios ve tu esfuerzo. Dios ve no es los pensamientos que tú tienes, el pecado, sino cuando lo consumas, cuando lo llevas a cabo. No es tu lucha. Dios ve tu esfuerzo, ve tu lucha para no ceder, para no caer. Entonces dice, mi hijo se está esforzando. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Persevera hasta el fin y yo te daré la corona. Te daré la corona. Entonces Dios, al ver nuestra lucha, al ver nuestro esfuerzo, al ver que caemos, pero nos arrepentimos y nos levantamos, entonces el Señor nos concede esas vestiduras, pero que son fruto también de nuestro deseo, de esa intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, de eso que lo hemos cedido, porque hemos dejado de vivir en la carne para vivir en el Espíritu, para decirle, Señor, toma el control. Señor, yo no puedo. Pero un cristiano lleno del Espíritu Santo va a tener victoria, va a tener el poder sobre el pecado, sobre el mundo y sobre su carne. Entonces, dice que le va a ser concedido, porque dice, estas son las acciones justas. Acciones justas. ¿Quién hace las acciones? Los santos. Acciones justas de los santos. Es decir, lo que yo hago con la ayuda del Espíritu Santo, con haberme rendido a Dios. Entonces Dios ve eso y me concede este privilegio, esta bendición de ser parte de la novia, de esa celebración espiritual que se va a llevar a cabo en el cielo después de este juicio a esta Babilonia. Vemos aquí al esposo. El esposo es Cristo. Él es el Cordero, debido a que Él se entregó en sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Entonces Él
es el que anhela ese encuentro, pero Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Entonces, hemos visto y vemos a lo largo de muchos pasajes en el Antiguo Testamento cómo la iglesia, cómo primeramente en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era la esposa. Ahí en Isaías capítulo 61, versículo 10, el Señor se refiere a Israel como su novia, como su esposa. Entonces, sería muy extenso ver todos estos pasajes. Y Cristo viene a esa esposa como el esposo para llamarla a las bodas, como también nos muestra Mateo capítulo 9, versículo 15. Pero lamentablemente, Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y entonces, por eso las bodas no se llevaron a cabo. Y luego Israel es llamado también como una ramera. Es decir, porque se prostituyó, porque adoptó las religiones, adoptó las costumbres de las naciones paganas cuando entró a conquistar la tierra, cuando Dios le advirtió claramente que deshiciera todos sus ídolos, que no entraran en alianza con ellos, con el mundo, que no tengan parentela con ellos. Pero lamentablemente ellos se contaminaron, se prostituyeron. Por eso que el Señor luego a su novia, a su futura esposa, la define como una ramera. Pero luego ya en Efesios capítulo 5, ahora la iglesia es llamada la esposa. Efesios capítulo 5, versículos 23 al 32, nos habla de esa metáfora que nos explica la relación entre un esposo y una esposa, pero entre Cristo y la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para purificarla. Ese es el propósito de Cristo. Por eso se entregó Él. No para que jugáramos a la religión, sino para purificarnos, para limpiarnos, para prepararnos. Dice, ¿por qué? Por medio de la palabra. Vamos un instante a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Ahora dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, digamos ahora, la iglesia está sujeta a Cristo, está haciendo la voluntad de Cristo, está obedeciendo su palabra. A maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, el proceso de Dios es de que la palabra sea aplicada por la iglesia y la limpie de esa contaminación del mundo, para que se alinee con la perfecta voluntad de Dios. No para que la racionalice y vea, esto me conviene, esto no me conviene, esto me gusta, esto no me gusta. Ese no es el propósito por el cual Dios nos dio su palabra. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, ¿cuál es el fin? De presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, el proceso de la palabra, y la palabra es la materia prima del Espíritu Santo, es por donde Dios actúa, donde Dios se revela, donde Dios hace carne en nosotros sus promesas, donde Dios nos renueva la mente. ¿Cómo renueva nuestra mente? A través de la palabra. ¿Qué nos dice Pablo en 2 Timoteo? En ese pasaje tremendo dice, y la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
a fin de que el hombre, la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que le agrada al Señor, toda buena obra. Porque eso también lo dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque a través de haberle entregado nuestra vida a Jesús, dice, vamos a leer desde el 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 2:8. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Y versículo 10, al que hacía referencia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios nos muestra en su palabra qué es lo que le agrada a Él, qué es lo que quiere que tú y yo hagamos. Hemos sido creados para su gloria, para su beneplácito, para traer gozo a su corazón, no aflicción ni dolor, no pesar. ¿Me entienden, hermanos queridos? Ese es el propósito de Dios. Y es ahí cuando Dios se agrada y cuando Dios se complace. Entonces, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. Efesios 5:27, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito por el cual nos ha dado su palabra, para aplicarla, no para cuestionarla, ni racionalizarla, ni acomodarla. La palabra de Dios no es para acomodarla a tu vida, es para que tu vida se acomode a la palabra, porque ese es el propósito de Dios. Entonces, y ella se ha desposado con Cristo. Eso nos dice 2 Corintios 11:2. Ya espiritualmente, si realmente andamos en Cristo, nos hemos desposado con Él. La iglesia está desposada, le pertenece, somos de Cristo. Ya espiritualmente nos hemos unido, porque el que se une con Él es un espíritu con Él, nos dice. Entonces, para que sea limpia, santa, esas son cualidades que Dios espera de su iglesia. Como lo dice aquí, santa, sin arrugas, sin mancha, son cualidades. Entonces, cualquiera que no tiene esas cualidades puede decir que es parte de la iglesia, que es parte de la novia. Además, la novia está esperando al novio, o están relajadas como las vírgenes que no tienen aceite, que no tienen presencia de Dios en sus vidas y que más bien están esperando recibir de otros, ¿no? Eso es muy común. Ay, pastorcito, ore por mí. Ay, pastorcito, venga a visitarme. Ay, pastorcito, esto. Cuando los pastores han sido puestos no para que ustedes dependan de Él, han sido puestos para enseñarles a depender de Él. Somos maestros, somos instructores, somos modeladores. Sí, hay pastores que les gustan que las ovejas dependan de ellos para tenerlos así amarrados, pero eso no es nuestro llamado, al menos no es mi llamado. Pero sí tengo una responsabilidad, así como las ovejas tienen una responsabilidad con su pastor, como nos dice la Biblia, y que también no se cumple, y que eso darán cuenta en su momento. Pero el asunto es de que Dios quiere perfeccionar a su iglesia, y eso nos dice también Efesios 4, que para eso ha puesto un ministerio, ministerios, para perfeccionar a los santos, hasta para la obra del ministerio. Hermanos, Dios les va a demandar a ustedes si predican o no predican la palabra de Dios, si dan mal o buen testimonio. Les va a demandar eso. Les va a demandar. Entonces, vemos ahí en el versículo 9,
ya definiendo lo que es las bodas del Cordero. Y dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Dichosos, felices, bienaventurados los que son llamados, los participantes. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Esto es contundente. Aquel que crea que esto es cuento, es chiste, o es algo espiritualoide, ¿no? Algo que no es verdad, se equivoca. Dios es real y es verdadero. Entonces, bienaventurados a los llamados, a las bodas. Y de esto encontramos muchas de las enseñanzas de Jesús. Allí en Mateo capítulo 22, en Lucas capítulo 14, ¿no? Nos habla Jesús de las verdades del reino, de que ya todo estaba preparado y mandó llamar a los invitados. Pero dice que los invitados tenían que estar vestidos de acuerdo a la ocasión. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que cualquiera no va a entrar al reino de los cielos. Cualquiera no. No al que cree, el que cree que ella es salvo, no. Sino aquel que realmente ha sido convocado y se ha preparado. Por eso decimos que el Señor ya nos dio los recursos. Honestamente, así como estamos, así como está la iglesia, en general me refiero, ¿está preparada para el encuentro con su Señor? A veces cuando decimos a algunos hermanos, el Señor viene pronto, ay no, que todavía se demora un poquito. ¿Por qué? Porque su conciencia no está limpia, porque saben que no han hecho lo suficiente aún. No han hecho las obras de justicia que Dios les demanda. Dan pésimo testimonio. No comparten la palabra de Dios. No están honrando a Dios en su tiempo, en su tesoro, en sus talentos. Le han robado a Dios por todo lado y la Biblia nos dice que los ladrones estarán fuera, los mentirosos estarán fuera, porque todo aquel que no vive una realidad en Dios es un mentiroso. Es una persona que no tiene una vida real, está viviendo una farsa, una mentira, que cree que se va al cielo, pero está destinado al infierno por sus obras, porque por sus frutos se conoce el árbol. Pero dice, bienaventurados los que han sido invitados, ¿no? Son invitados aquellos que son conocidos, aquellos que forman parte del entorno, aquellos que son apreciados, ¿verdad? ¿Alguna vez a usted le ha llegado una invitación que no corresponda? ¿De alguien desconocido? ¿De alguien que de repente es una eminencia, pero usted sabe que no lo conoce, pero nunca se ha cruzado con él ni con ella? Debe ser parte de un árbol. Usted mismo dice que se habrá equivocado si yo no lo conozco. Solamente reciben invitación los que son conocidos, los que forman parte del entorno, los que tienen una relación. ¿Tú tienes una buena relación con Cristo? ¿Le conoces? ¿O eres de los que dicen solamente Señor, Señor, pero no tienes una relación estrecha con Él? Esos son los que serán invitados. No te va a llegar una invitación si no te conocen, si eres un NN para Dios. Mejor dicho, Él te conoce, pero no tienes una relación con Él estrecha. No vives de acuerdo a su estándar de vida que Él nos dice en su palabra que debes de vivir. Y dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué tremendo. Acá nos habla de otras características. Primeramente, nos está hablando de que la verdadera iglesia no existe la adoración a otros seres, a otras personas que no sean Dios.
Esa es la verdadera vida cristiana. Solamente la adoración es para el Dios verdadero. No es para ningún ángel. No es para ningún santo o persona aparentemente celestial. No, no lo es. Es solamente para el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Por eso, si se te aparece mañana un ángel, si se te aparece mañana una virgencita y te postras y recibes adoración, cuidado. Y por eso han aparecido muchas religiones y sectas. Se apareció en tal sitio. Y aquí se aparece gente ignorante, que no tiene revelación y conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia nos muestra, dice, probad los espíritus si son de Dios o no. Y nos muestra en Juan, en las epístolas de Juan, cómo debemos de discernir los espíritus. Pero claro, si no leemos la Biblia, nos comemos todo lo que escuchamos y lo que vemos de la religión que venga. Pero la verdadera vida cristiana no admite adoración a otro ser que no sea el único digno de recibir toda gloria, honra y alabanza. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son los hermanos en Cristo, los reales, los verdaderos? Dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Es decir, viven, retienen, conservan, guardan el testimonio de Jesús. Viven como Jesús. Se someten a Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, lo que sustenta las Escrituras es el testimonio de Jesús. Sin Jesús no hay fundamento. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay absolutamente nada. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de la persona de Jesús, de aquel Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, a dar testimonio del Padre, para mostrarnos al Padre. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Eso es lo que sustenta la Escritura. Eso es lo que la fuente de inspiración de los profetas. Esto nos muestra, esta frase nos muestra la inspiración divina de la Escritura que fue dada a esos hombres que no vieron a Jesús, pero lo vieron en el Espíritu. ¿Por qué? Porque fueron hombres que tuvieron una relación con Dios. Y nos dice de que si tú tienes una relación estrecha con Dios, tú vas a tener revelación de la persona de Cristo, porque eso es lo que nos dice Juan, que el Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad, porque Él tomará de lo suyo y nos lo hará saber. Él revelará las cosas del Padre a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque en Corintios nos dice claramente que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para discernir, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y si tú no has recibido, la Biblia misma dice que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. ¿Tú has recibido algún espíritu de religiosidad quizás? Pero no tienes a Cristo. Pues hoy es el momento. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ellos son los llamados a las bodas del Cordero. El Señor te está llamando para que tú seas parte. El Señor te está ministrando en esta hora a través de esta palabra. Hemos dicho de que Él ha dado su palabra para embellecerte, para capacitarte, para prepararte como la novia. Y para que estés preparado, preparada para el momento de su aparición. Es cuando tú aplicas esta palabra en tu vida que esas imperfecciones, ese pecado, eso que no le agrada a Dios, empieza a desaparecer. Eso es lo increíble de la vida en Cristo.
Por eso dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, Dios empieza una transformación en tu vida, pero este es el inicio, porque luego tienes que entrar en el proceso de embellecimiento. Tienes que ir al espejo de la palabra de Dios y empezar a mirar aquellas cosas que no están bien delante de Dios y dejar que el Espíritu Santo y la palabra empiecen a transformar tu mente, tu corazón, tu vida. Es un asunto de adentro hacia afuera. Y es ahí donde la gente te va a decir, has cambiado, no eres el mismo. Es decir, tienes otra actitud, tienes otra manera de ser. Sí, no somos perfectos, pero empezó el proceso, empezó la transformación. Nuestro temperamento, nuestro carácter va a empezar a cambiar, porque ahora es el gobierno de Dios en ti, en mí. Sí, indudablemente todavía tenemos rezagos, pero por eso tenemos que entrar en ese proceso y continuar en ese proceso. Es diario, es permanente. Por eso el Señor dice, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cada vez que sea Semana Santa, no, cada día, y sígame. Todos los días, así como tú comes, así como tú te lavas el rostro, así como tú te bañas, tenemos que ir a la palabra, al agua de la palabra para ser limpiados, para ser maquillados, transformados a la imagen y semejanza de Dios. Ese es el proceso de Dios. Por eso tú tienes que abrirle tu corazón en esta mañana. Por eso tú, hermano, que te has apartado, por eso tú, mi hermano, mi hermana, si hay cosas que no están en línea, si tienes raíces de amargura, tienes cosas que todavía guardas en tu corazón, tienes que despojarte de ese peso, de este peso que es un lastre que no te permite avanzar. Si tú le has robado a Dios, le has robado en lo que necesitas y tienes que honrarle, tienes que empezar a honrarle. Dios no te pide todo, te pide lo que le corresponde. La Biblia dice que tienes que bendecir para ser bendecido. La Biblia dice que tienes que servir. Dios te ha dado talentos, te ha dado dones, te ha dado capacidades, te ha dado tesoros, te ha dado bienes materiales que tienes que rendirlos al Señor. Rinde tu casa. ¿Para qué? Para hacer una reunión ahí, para que muchas personas, tus vecinos, personas que no conocen a Cristo, tengan la oportunidad de conocerlo. Aporta para que el reino de los cielos continúe avanzando, para que la obra no se detenga, porque eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Esa es la manera de honrarle. Tienes que dar testimonio, tienes que darle tu tiempo. ¿Cuánto tiempo lo rindes al Señor? Le estás dando no solamente tus diezmos en dinero, le estás dando tu diezmo de tu tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a otras cosas y no le das el tiempo que a Dios le corresponde? 24 horas al día, 2 horas, 40 minutos. ¿Lo dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas tú en leer la palabra? Meditar en la palabra. ¿Cuánto tiempo dedicas tú en adorarle? ¿Cuánto tiempo dedicas tú en testificar? Eso es invertir tiempo para Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas tú en orar? ¿Y quieres que Dios actúe en tu vida? Lo que no se siembra, no se cosecha. Es en el plano natural como es en el plano espiritual. Pues ahora es tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Si tú todavía no le conoces, no le has entregado tu vida,
No te digo que te metas más en tu religión, sino que te metas en una relación con Dios, verdadera, profunda, y empieces a conocer su propósito, su plan, lo que dice su palabra. Entonces, hoy este mensaje ha sido para ti. Y tú necesitas entregarle tu vida a Jesús. Y si tú te has apartado y estás confiando en lo que te dijo la doctrina de tu iglesia, le entregaste tu vida a Cristo y entonces te vas al cielo, te equivocas. Es como una persona que me dijo: pastor, van a velar al hermano fulano de tal en la iglesia. ¿Al hermano? Pero ese hermano no lo conozco. No lo conocía. Era hermano de la hermana fulana de tal. Sí, pero que yo sepa nunca lo vi en la iglesia. No, él aceptó a Cristo hace 20 años. ¿Y fue a alguna de las iglesias? No, no fue, pero bueno, aceptó a Cristo, pues. Y lo van a velar en la iglesia. Bueno, de la hermana. Está bien, era una sierva de Dios, consagrada, todo lo demás. Pero el hermano murió. Y murió estando borracho. Así que no me vengan con cuentos de que está en el cielo. No le gusta lo que le digo, qué pena. Lo lamento. A la luz de la palabra de Dios, no es bíblico eso. Ese hombre, lamentablemente, desperdició 20 años de su vida y se fue a donde merecía irse. A menos que en el último momento Dios quizás se haya apiadado de él y se haya reconciliado, pero no lo sabemos. Pero por lo que vemos, esa persona no está en la presencia de Dios. Así que no que entremos en el terreno de la especulación. Asegúrate en Dios y entrégale tu vida a Jesús en esta mañana. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos un instante, abre tu corazón y decláralo con tu boca. Cierra tus ojos y dile: Padre Santo, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que he estado apartado de tus caminos, que he estado viviendo de una manera religiosa, pero al fin haciendo mi propia voluntad, ajeno a lo que dice tu palabra, desconociendo tu plan para mi vida. Y ahora, Señor, al haber escuchado tu palabra, reconozco que estoy descalificado, desaprobado para entrar a tu presencia si tú vinieras hoy por mí o vinieras por tu iglesia en este instante. Pero, Señor, ahora entiendo que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, estoy dispuesta a abandonar mi vida de pecado, mi vida de desobediencia. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados, ocupando el lugar que a mí me correspondía en la cruz. Y resucitaste con poder para mi justificación y para darme la esperanza de vida eterna. Y eres tú el Salvador del mundo. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Tome el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te recibo a ti como mi Señor y mi único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, la Biblia nos dice de que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Que hoy, si partes a la presencia de Dios, si mueres, dejas este mundo, tienes entrada libre al trono, a la presencia de Dios. Porque Él dice que el que a mí viene, yo no lo echo fuera.
y ha pasado de muerte a vida, vida eterna, por la eternidad. Así que tú ahora eres un verdadero, una verdadera hija de Dios. Sin embargo, tienes que entrar en el proceso. Hasta que el Señor no venga por ti, tienes que entrar en el proceso, tienes que conocer lo que Dios dice en su palabra, tienes que obedecerla, tienes que alinearte a ella, porque esa es tu parte. Dios ya hizo lo imposible por ti, pagó en la cruz por tus pecados, pero ahora tu responsabilidad es someterte a Él. Así como hemos leído en Efesios 5, que así como la esposa se somete a su marido, Cristo se somete a la iglesia. La iglesia se somete a Cristo, y la santifica por el lavamiento del agua, de la palabra. Entonces, tienes que entrar en el proceso de renovación de tu mente y de tu corazón y dejar que el Espíritu Santo gobierne en tu vida. El Espíritu Santo no es esa palomita que se cuelga en el cuello de algunos. El Espíritu Santo es una persona que viene a morar en ti cuando tú le recibes como tu Salvador a Jesús. Él ya está en ti y quiere revelarse, pero Él se revela a través de la palabra. O si no, estará mudo, estará como un objeto, como una maceta o como un florero que tienes en casa, inanimado. Pero cuando tú empiezas a meditar en la palabra, el Espíritu Santo encuentra la materia prima para hablarte, para revelarte su propósito. Te felicito si has tomado esta decisión y te sugiero que te comuniques con nosotros para darte herramientas y darnos la oportunidad de orar por ti y de ayudarte. Como hemos dicho a lo largo de este mensaje, nosotros no hemos sido llamados para que tú dependas de nosotros, sino para nosotros ponernos a tu disposición para ayudarte, para enseñarte a conocer más de Dios y puedas vivir la vida abundante que Cristo te ofrece hoy. También queremos recordarte que tú puedes ser parte de este ministerio y de también la obra que el Señor nos ha encomendado de predicar la palabra, compartiendo este mensaje con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus familiares. Cristo viene pronto y tenemos que alcanzar el mayor número de personas para Él. Así que tú puedes participar con nosotros. Comparte este video. Eso es lo que te pedimos. Y ya Dios se encargará de tocar las vidas y los corazones. Y también orar para que Dios toque esas vidas en su misericordia, así como lo he hecho contigo, conmigo y con miles de personas. Y también recordarte que estamos, como hoy, los domingos a las 11 de la mañana, con este mensaje del libro Apocalipsis, que ya vamos a culminar. La próxima semana terminaremos con el capítulo 19 y luego también continuaremos con otros temas de la palabra de Dios que son propicios para este tiempo. Y los días miércoles estamos a las 7 de la noche teniendo nuestro tiempo de oración, donde tú también puedes comunicarte y puedes conectarte con nosotros. Estamos orando por los enfermos, estamos orando por la situación del país. Como decíamos este martes, tenemos más de suficientes motivos para orar por los 5 siguientes años. Así que, hermano, amigo, únete a nosotros para interceder por nuestra nación y también para apoyarte en oración por algún problema, situación que estés pasando. Dios te bendiga, gracias por tu atención y una vez más te pedimos que tú compartas este mensaje. Y ya sabes, Cristo viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga. Shalom.